Javes? Sí, sí, adelante. No, que dentro de la que vimos la última clase, o sea, esto es una palabra, pero que se usa mucho dentro de la jerga evangélica, que es la blasfemia, que tú la explicaste también, atribuirse prerrogativas Actos divinas. divinos, sí, actos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Actos Actos divinos? y prerrogativas divinas, sí, sí. Ah, ya, ok. Sí, no sabía, uno dice blasfemia y claro, tiene como la idea, pero si a mí me hubiesen dicho explícamelo, nunca habría dicho esto, habría dicho cualquier cosa, pero menos eso. Así que, Bueno, solo una aclaración, dentro del contexto de lo que estamos estudiando, sí, blasfemia estaría dentro del contexto, pero blasfemia es un término más amplio, también en el sentido de hablar mal también. O sea, si yo hago chistes feos así respecto a la figura divina, eso sería una forma de blasfemia también. ah, ya, O si yo uso el nombre de Dios en vano. En el fondo, el mandamiento, el tercer mandamiento dice no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. O ponerme en el Podría lugar de ser, Dios. También es una no, sí, blasfemia. sí, es que eso está dentro del contexto de lo que estamos ya, estudiando, que es ponerse en el lugar de Dios y arrogarse, valga la redundancia, prerrogativas divinas. ya, Pero también es blasfemia usar el nombre de Dios en forma despectiva, también sería una forma. Pero sí, dentro del contexto de lo que estamos estudiando, ese concepto de blasfemia es auto atribuirse poderes divinos. Y de hecho vamos a ver eso de nuevo. ya, Sí, ok, gracias. ¿ya? Eh, Todavía no estamos, tenés que conectar todo. ¿No está? Supuestamente sí, po. Y salió, Sí, pero aquí no, está. no. Está transmitiendo en vivo ya. ¿Sí? Sí, 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 desde que estaba hablando con la Carla. Ah, estamos en vivo, en live. Sí, Ok. perfecto. Ahí llegó Robert también, con el celular de la hija probablemente. Belén es su hija, ¿no es cierto, hermano? Ah, no, pero todavía no conecta el audio, ni me estaba escuchando. Ya, mis queridos, vamos a empezar para aprovechar bien el tiempo. Nosotros habíamos parado en la pregunta número 5 y justamente vamos a tocar lo que preguntaba nuestra hermana Carla. Vamos a clarificar un poquito más el significado de esa acción y vamos a empezar leyendo la pregunta, Gabriel. Sí, la pregunta que quedamos, la número 5, dice, ¿por cuánto tiempo este poder dominaría y hablaría arrogancias y blasfemias contra Dios? Apocalipsis 13, versículo 5. Ya, vamos a proyectar. Ahí está, Gabriel. ¿Lo ves, Gabriel? No, no sale en pantalla. De hecho, estamos nosotros en pantalla en Facebook, pero no está la... Ahora sí. Ahí estamos. Apocalipsis 13:15. Ajá. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muy bien. Vemos aquí que se dice que esa bestia que había surgido del mar, ya lo habíamos estudiado la clase pasada, recuerden que vimos que esa bestia estaba asociada en primer lugar a la Roma pagana, después se transforma en una Roma religiosa que tiene ciertas características de atentar contra la autoridad divina, de perseguir a los santos. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Y se dice que esa autoridad que tendría ese poder, esa bestia, recuerden que el concepto bestia no es propiamente como lo escuchamos nosotros, un concepto despectivo, tú eres una bestia, sino que es un concepto simbólico, figurativo, que tiene la profecía de Daniel y de Apocalipsis de animales extraños para referirse a naciones y poderes que han habido a lo largo de la historia.
Entonces, no se entienda, por favor, el concepto bestia como que la Biblia está diciendo algo ofensivo o despectivo, porque no es ese el concepto del hebreo original y ni del griego tampoco en el caso de Apocalipsis, sino que es una forma de describir las naciones con formas y características que están relacionadas con sus acciones y con sus comportamientos. ¿Ya? Eso se ve muy, muy detalladamente en el libro de Daniel. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas allí luego en algunos textos. Entonces, esa bestia que sale del mar, o ese animal extraño, podríamos decir que sale del mar, era el Imperio Romano que después se transforma en un imperio, perdón, el Imperio Romano, perdón, el Imperio Romano pagano, que después se transforma en el Imperio Romano, pero con un tinte religioso, político religioso. Y llega al punto de tener esa autoridad de blasfemar contra Dios. Y esa autoridad dura 42 meses. Aquí viene un ejercicio interesante porque puede parecer una fecha, un tiempo nuevo, pero 42 meses dentro del calendario hebreo semítico, contando los meses en 30 días y semanas de 7 días, son, en 28, perdón, 28 días, son eh, justamente 1260 días. 42 meses, perdón, meses de 30 días. Entonces ustedes multiplican 42 por 30, les da 1260. Sí, Entonces, o divides 42 en 12, dan 3,5, son los 3 años y medio. o los 3 años y medio exactamente que menciona la profecía. Este periodo de tiempo es exactamente el mismo periodo de tiempo que hemos estudiado varias veces hasta aquí, que se llama el periodo de la supremacía papal. Este es el concepto más usado para ese periodo. Eh, Supremacía papal. Vamos aquí a proyectar una imagen que ustedes ya la han visto otras veces, pero para recordar si es que alguno no lo ha visto. ¿Qué periodo es ese? En el año 538, bajo el dominio del Papa Virgilio, se derrota el último reino de los 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. Se derrota el último reino que era contrario a la autoridad papal. ¿Por qué era Portugal. contrario a la autoridad papal? Porque dentro de los 10 reinos que se había dividido el Imperio Romano religioso, ya en ese tiempo ya el imperio estaba muy, no así dominado, pero muy cristianizado en ese periodo de tiempo, pero habían 3 reinos, los ostrogodos, si no me equivoco, los vándalos y los cérulos, que estaban en contra de la autoridad papal porque ellos tenían una fe, vamos a decir así, arriana. ¿Qué era la fe arriana? La fe arriana era una fe que no creía que había, que Jesús tenía naturaleza divina. Ya ellos habían adoptado esa idea un poco debido a una gran influencia de justamente un teólogo que hubo en el principio de la iglesia llamada Arrio, y él defendía esa idea. No voy a entrar en los detalles teológicos de por qué él defendía esa idea, porque si no nos vamos a salir del contexto, pero la cosa es que por esos 3 reinos ser aliados a las ideas de Arrio, de la no divinidad de Cristo, entonces ellos tenían cierta oposición con el papado, porque el papado había asumido la divinidad de Cristo. No, no por eso está equivocado, nosotros creemos eso hoy, pero esa diferencia producía esa división en el reino. Ahora, de a poco esos 3 reinos fueron cayendo. Primero los cérulos, después los vándalos y finalmente los ostrogodos cayeron porque entraban en armas, o sea, ellos ya peleaban en conflictos bélicos en ese tiempo, lamentablemente, ya dentro del cristianismo. Entonces, el último reino que cae fue el reino ostrogodo, bajo el Papa Virgilio, Virgilio y el emperador era Justiniano, y se establece lo que llamamos la supremacía papal. O sea, el Papa pasa a tener
una autoridad suprema en todo el Imperio Romano, en todos los 10 reinos. Eh, Esa fecha entonces la encontramos y definimos como el inicio de los 1260 años, perdón, días proféticos y años literales, y también de las 42 semanas, porque la autoridad del Papa ya no tiene parangón, ya no tiene oposición. Y ahí se empieza a fortalecer cada vez más hasta llegar al periodo medieval. Entonces el punto de partida es 538 y el punto de término de la supremacía papal entendemos que es el año de 1798. ¿Por qué? Porque en ese año las fuerzas militares del general, perdón, de Napoleón, bajo el mando del general, eh, ¿cómo se llamaba? Berthier, ahí está, Ya. eh, ponen preso al Papa Pío VI y lo encarcelan y muere en el exilio. Entonces, se entiende que ese punto fue clave para el término de la hegemonía y supremacía papal que había durado esos 1260 años con una edad muy oscura. Este periodo es el mismo correspondiente a la iglesia Tiatira, donde se le dice a la iglesia que había transado con Jezabel y había sido un periodo muy oscuro. Eso lo estudiamos en nuestras primeras lecciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, si tienen duda cuál es el significado de Jezabel, bueno, pueden asistir allí las primeras clases. Si no me preguntan, yo les digo cuál es o les explico después. Si no, no vamos a lograr avanzar lo que necesitamos hoy, ¿ya? Bien, vamos a responder la pregunta aquí en ¿por cuánto tiempo este poder dominaría y hablaría arrogancias y blasfemias contra Dios? 1260 años o equivalente a 3 tiempos y medio. Voy a escribir 1260 años literales porque eh, las 42 semanas son proféticas, ¿ya? Que es igual a 1260 días proféticos. Eso ya es un tema que hemos visto Sí, algunas veces. Si ustedes tienen duda, la lección vuelve a poner los versículos que son como base para entender esta correlación día-año, que está allí en Ezequiel 4, 6 al 7 y Números 14, 34. Está en la lección del PDF, ustedes lo pueden repasar. Yo quisiera ahora detallar un poquito más para que entendamos bien el fundamento que existe y que tuvieron también los reformadores para creer que esa bestia que surgía del mar era efectivamente el imperio romano religioso que vendría a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? Y fue una continuación del imperio romano en forma de religión. Y para eso vamos a ir en forma paralela viendo algunos textos de Daniel y textos de Apocalipsis, porque en este punto encontramos un paralelismo muy fuerte entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. Así que para no ir texto por texto, que puede ser un poco engorroso, un poco lento, vamos a leer algunos textos de Daniel en forma completa, seguida. Después vamos a leer Apocalipsis y allí vamos a ir haciendo las comparaciones. Bueno, vamos entonces a Daniel, al libro de Daniel, al capítulo 7, y vamos a leer en primer lugar los versículos 7 y 8. Allí, Gabriel. sí. Ujú. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hallaba con sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí. Mientras Y el yo, 8. con- sí, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otros cuernos pequeños salían entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya, miren, vamos a contextualizar un poquito aquí este capítulo de Daniel y estos versículos, porque yo sé que para quien no estudió Daniel puede ser un poquito más difícil, pero no se preocupen, yo voy a hacer una pequeña aclaración. Eh, en el libro de Daniel existen varias secuencias históricas repetidas. Ustedes se acuerdan que yo les dije que los libros proféticos, los libros escatológicos, como es el caso de Daniel y de Apocalipsis, ellos tienen secuencias histórico-proféticas que se van desarrollando en forma retroactiva, o sea que avanzan, después vuelven, detallan más, avanzan de nuevo, vuelven y detallan más. El libro de Daniel también es así, y el libro de Daniel tiene tres grandes desarrollos proféticos. El primero es la famosa estatua de cuatro partes, que la cabeza era de oro, que representaba Babilonia, los pechos y los brazos eran de plata, que representaba el imperio medo-persa, el tronco y la cadera de bronce, que representaba el imperio griego, y finalmente, perdón, finalmente no, las piernas de hierro que representaban el imperio romano, y finalmente los pies de la estatua, de barro y hierro mezclado, que representaba las naciones europeas ya en el tiempo final ya de estas naciones, que el reino, el imperio romano dividido. Entonces, esa estatua históricamente representa una secuencia de reinos. Y es una manera muy sencilla de explicar la profecía en ese momento, en el capítulo 2. Pero después, en el capítulo 7, Daniel tiene una visión donde él ve esa misma secuencia de reinos, sin embargo la ve en forma de animales extraños. En primer lugar ve un león alado, en segundo lugar ve un leopardo con 6 alas, en tercer lugar perdón, en segundo lugar ve un oso con un hombro más alto que el otro, que es el imperio medo-persa. Después ve un leopardo alado, que es el imperio griego. Y finalmente ve una bestia terrible con dientes de hierro que desmenuzaba todo, que es el imperio romano pagano que conquistó toda Asia Menor, norte de África, Europa. ¿Ok? Entonces, esa secuencia de animales extraños era nada más, nada menos que la secuencia de Babilonia, Imperio Medo-Persa, Grecia y Roma. Y entonces, aquí en el capítulo 7, el versículo 7, estamos describiendo ya el Imperio Romano pagano, el Imperio Romano sin tintes religiosos. ¿Qué es lo que Daniel ve? Una bestia espantosa y terrible, de gran manera fuerte, que tenía dientes de hierro. Es interesante que el Imperio Romano se caracterizaba por manejar muy bien el hierro y aplastaba a las naciones con la fuerza del hierro. Hay un contexto metafórico, simbólico muy interesante en eso también. Y era diferente de todas las otras bestias porque realmente tuvo un estilo de gobernar diferente en el sentido que el Imperio Romano mantuvo lo que se llamaba la Pax Romana, donde él controlaba todos los demás reinos y los dejaba ser dentro de sus culturas y sociedades en cierta manera, de forma a que el judaísmo y otras religiones pudieran desarrollarse a pesar de estar bajo el yugo del Imperio Romano. Y después ese imperio se divide en 10 reinos, en 10 cuernos. Ahí están los mismos 10 cuernos del Imperio Romano en que se dividen los 10 reinos del imperio. Ahí está la profecía también. Y finalmente, Daniel también ve que de uno de esos cuernos sale un cuerno pequeño. Ahora noten que ese cuerno pequeño tenía ojos como de qué. Ese detalle es muy importante, de hombre.
Qué hombre. y Igual, hablaba grandes cosas. Otras traducciones dicen arrogancias y blasfemias. Entonces, ojos de hombre significa que ese cuerno, ese poder, estaba centrado en torno a la figura de qué? De un hombre. ¿Y qué pasó con el imperio romano, pagano? Al pasar a imperio religioso, en algún momento todo ese poder se concentró en las manos de un hombre y que hablaba arrogancias y blasfemias contra Dios. O sea, ya vamos a ver algunos textos que nos ayudan a entender eso. O sea, se entiende claramente el papado. ¿Ok? ¿Por qué? Espera un poquito más que luego vamos a ver el tema de qué cosas se hablan del papado y qué decían de sí mismo que son arrogancias y blasfemias, ¿ya? Lo vamos a ver en unas PPT rapidito. Em, Bien, entonces, volviendo aquí, vamos a leer solamente del capítulo 7 los versículos 17 al 27 de Daniel. ok. Gabriel, perdón. Estoy con Daniel No, aquí. no, no contestamos la pregunta porque nos No, no hay falta. pregunta en el cuadro. Estamos viendo el cuadro. Ah, ya, ok. Ya, yo que estaba La relacionado con pregunta la 5 ya. pregunta, estaba relacionado esto con la pregunta 6. Pensé que íbamos a. Sí, es que estamos en el cuadro. Estamos Ok, revisando este cuadro. Ahí, del 17 al 27. dice. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el ciclo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, hallaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandes cosas y parecían más grandes que sus compañeros. Y veía yo este cuerno hacia guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todas las de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y un tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado el pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar aquí un poquito la Biblia, la proyección. Y ustedes van a perceber, queridos, que lo que describe Daniel de la bestia con 10 cuernos y un cuerno del medio que persigue a los santos del Altísimo por 3 años y medio, que es exactamente el mismo tiempo
de las 42 semanas y también de los 1260 días. Es exactamente el mismo tiempo desde 538 después de Cristo hasta 1798, donde se da ese periodo de la supremacía papal y vence a los santos del Altísimo. ¿En qué sentido? En el sentido que efectivamente da muerte a muchos, muchos hijos de Dios que están buscando no solo recibir la verdad, sino compartir la verdad. Y allí ustedes tienen una larga historia de grupos que trataron de llevar la verdad, como fueron los barbas, como fueron eh, Valdenses, los valdenses, varios otros grupos más. El más conocido son los de los valdenses, que ahora se me va a la mente los varios grupos que surgieron y después finalmente los reformadores. Es importante tener en cuenta que quien dio inicio a la reforma no fueron los grandes reformadores, Calvino, Lutero, Zwingli. Quienes dieron inicio a la reforma fueron personajes como Juan Hus, que de donde salieron los husitas, eh, eh, los valdenses que salieron de Pedro Valdo. claro. Entonces, ellos, esos movimientos que surgieron y se levantaron, los anabaptistas también, se levantaron para eh, oponerse a ese poder romano que no permitía que realmente hubiese un acceso verdadero a la luz de Cristo en la palabra de Dios. Y fruto de este trabajo, de ese grupo que fue muy perseguido, muertos miles y miles de personas, se levantaron también a raíz de esos escritos que ellos fueron leyendo, Lutero, Zwingli, Calvino, eh, y muchos más, fueron despertando sus conciencias para la verdad de la palabra de Dios y llegaron a tener una influencia mucho más poderosa porque eran eruditos, quizá mucho más que los que lo precedieron, y lograron dar cuerpo a la reforma de tal manera que reyes empezaron a adoptar la teología reformada. ¿Ok? Entonces, esa persecución es lo que la Biblia llama proféticamente de perseguir a los santos del Altísimo y vencerlos, lo que leímos recién. Y aquí está la correlación entre Daniel y Apocalipsis. Por ejemplo, ojos como de hombre. Si ustedes ven Apocalipsis 3:18, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se menciona allí número de hombre. La bestia tiene el número de la bestia, su número de hombre, dice Apocalipsis 13:18. También, boca que habla insolencias. En Apocalipsis ustedes van a ver una boca que profiere arrogancias y blasfemias. Le será quitado el dominio y será destruido. En Apocalipsis, esa bestia, ese cuerno sufre una herida mortal. Hizo guerra contra los santos. Hizo guerra contra los santos. Ahí se repite textualmente en los dos libros. Hablará palabras contra el Altísimo. Blasfemó contra Dios. Se repite igualmente. Oprimirá a los santos. Hizo guerra contra los santos. Recuerden, estamos comparando Daniel 7 con Apocalipsis 3. Cambiará los tiempos y la ley en Daniel 7. Blasfemó contra el tabernáculo. Ese es un tema que ya lo hemos visto. No voy a entrar en detalle. Si quieren, después podemos explicar un poquito más. Allí en Daniel 7:25 dice que ese cuerno pequeño, él trataría de cambiar los tiempos y la ley. La ley eran los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios son 10. El segundo mandamiento habla de no postrarse ante imágenes, de no adorarlas, de no venerarlas. Y el cuarto mandamiento habla del día sábado como día de reposo. ¿Por qué creemos que ese texto está asociado también con el papado? Porque la Iglesia Católica Romana, incluso ellos lo dicen ellos mismos, que ellos cambiaron la ley con autoridad de la Santa Iglesia Católica, que ellos tienen autoridad para cambiarla y cambiar la adoración del sábado para el domingo. Y también en la catequesis sacaron el segundo mandamiento y dividieron el décimo mandamiento en dos para completar los 10. Sí, Gabriel. No solamente a lo que tú estás argumentando, yo quería completar que justamente por esta Roma pagana, cuando ya se unió al catolicismo, ellos tenían que separarse en cierta forma del judaísmo.
Entonces el ujú, judaísmo guardaba el sábado y ellos cambiaron este día de reposo por su día, que era el día del sol pagano que tenía Roma en aquel tiempo, y se claro. despegaron de los judíos, por decir, por cierta forma, y ellos mantuvieron este otro día de reposo Sí, que era el domingo. sí, exacto. Sí, la historia atestigua que uno de los factores que favoreció mucho la adopción del domingo por los primeros cristianos fue justamente la idea de alejarse del judaísmo. Porque en un principio la iglesia cristiana tenía afinidad con el judaísmo y también guardaban el sábado y algunos hacían algunas reuniones los domingos. Eso es lo que atestigua los libros de historia, eso lo pueden leer en cualquier libro de historia cuidadoso, detallado. De hecho, hay algunos muy buenos allí que he podido leer. Entonces, pero con el pasar de los años, ya por la altura del siglo tercero o principios del siglo tercero, ya el deseo de apartarse del judaísmo fue poniéndose más fuerte y empezaron a marcar eso con el día domingo. O sea, dijeron, nosotros no queremos saber de nada de los judíos, así que el sábado de los judíos, el domingo es el nuestro, y así que nosotros no tenemos nada que ver, y quien guarda el sábado va a ser excomulgado. Tal cual. Empezaron a ir en esa línea porque varias iglesias, eso les digo, de verdad están los libros de historia de iglesia cristiana. No, no es algo que nosotros lo decimos como adventistas. En un principio, por ahí hasta la altura del siglo, fines del siglo segundo, hasta 1990, 200, varias iglesias, la gran mayoría, guardaban el sábado, lo honraban, creían que era válido, y el domingo también tenían reuniones, era común eso. Sin embargo, la iglesia de Roma, ya donde estaba Justino Mártir, y la iglesia de Antioquía, empezaron más tempranamente a desarrollar esta oposición, este deseo de no, 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 nosotros solo guardamos el domingo, no queremos nada con el sábado. Eso está también en los libros de historia y finalmente se fue consolidando esa idea. Hasta que la iglesia romana, ya a la altura del Papa Justiniano, justamente en el año 500, cuando ocurre el inicio de la supremacía papal, perdón, el Papa Justiniano, el emperador Justiniano, empieza a decretar que los que guarden el sábado van a ser sancionados, porque ahí ya estaba consolidada la oposición a esa idea. ¿Ok? Esa es un poco la historia de la transición del sábado para el domingo. Entonces, ese atentado creemos que fue un atentado contra la ley de Dios que está atestiguado en el versículo 25 que leímos recién. Y dice Claro. así, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo, sí, medio tiempo. Si volvemos allí al libro de Apocalipsis, nosotros vemos un término bastante interesante. Voy a proyectarlo, que es Apocalipsis 13, 16. Vamos a ver allí, Apocalipsis 13, 6. Y dice, mire, abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Cuando habla del tabernáculo, blasfemar contra el tabernáculo, está hablando del santuario celestial. ¿Cómo, cómo el papado, por decir así, puede haber blasfemado contra el santuario? Hay dos temas claves allí en el santuario, hay varios más, yo solo voy a mencionar dos. Uno de ellos es que en el santuario, en la parte más interior, está el arca del pacto, los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Y allí está la ley de Dios. Entonces, cuando tú te arrogas, cuando el papado se arroga prerrogativas divinas y autoriza, o la iglesia romana autoriza el cambio de la ley de Dios, en el fondo está atentando contra el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está dentro del tabernáculo. Y otro concepto también que atenta contra el tabernáculo, el santuario celestial, es el concepto de la mediación de los santos. ¿Por qué? Porque Cristo
es nuestro mediador en el tabernáculo celestial. Lean, si ustedes tienen tiempo, pueden leer Hebreos capítulo 7, capítulo 9, 7, 8, 9, y ustedes van a ver cómo Hebreos describe a Jesús como nuestro mediador en el santuario celestial. Y sumo sacerdote, perdón. Entonces, si tú autorizas la existencia de otros mediadores que no están autorizados por la Biblia a ser mediador, tú estás también atentando contra el tabernáculo, contra el santuario celestial, porque es allá donde Jesús hace la mediación. Sí, Gabriel. Sí, también hay un tema ahí justamente de la transición también de la Roma pagana a la Roma cristiana, ¿ya? Ah, Porque no podemos desentender que la Roma pagana, ellos tenían una infinidad de dioses, diosas, ¿ya? A los cuales ellos tuvieron que adaptar a su pueblo a este nuevo cristianismo. Y por ahí también surgieron muchas, eh, como te digo ya, tradiciones. Por ejemplo, estas peregrinaciones, no me acuerdo cómo se llaman, cuando llevan a una virgen, por ejemplo, una procesión. También ujú, viene de sí. también viene de la tradición de la Roma pagana. Hubo una fusión ahí de creencias que ellos tuvieron que hacer para poder, digamos, unir a esta Roma con su antigua religión a esta nueva religión que habían adoptado, que era el cristianismo. Eso, mi querido Sí, Oscar. es importante, sí, claro, es cierto, justamente. Ahora, es importante entender de que durante el desarrollo de la iglesia cristiana en los primeros 3 siglos, habían muchos obispos que estaban absolutamente en contra la colocación de imágenes en los templos, ¿ya? De hecho, los templos empiezan a surgir a fines del siglo segundo, a inicios del siglo tercero, porque hasta ese momento ellos solo se reunían mayormente en las casas. Pero hubieron obispos que se oponían al uso de imágenes. Ahora, finalmente con el tiempo el uso de imágenes empezó a hacerse popular, como dice Gabriel, y algunas prácticas también se hicieron populares. Ahora, es importante destacar que algunas, hay que ser bien honesto en ese sentido, algunas prácticas no surgieron de la práctica pagana, sino que surgieron de errores generados dentro del mismo cristianismo. Por ejemplo, eh, cuando empezaron a haber mártires cristianos, a principios, obviamente, del siglo segundo, porque antes los romanos no estaban muy preocupados en perseguir a los cristianos, estaban más bien persiguiendo a los judíos. Eh, de hecho, fueron los judíos que murieron en el asedio de Jerusalén en el año 70. Los cristianos arrancaron porque entendieron que había que arrancar de Jerusalén y no les pasó nada. Y se parcieron por el reino, por el imperio romano, sin problemas. Pero a principios del siglo segundo empezaron gradualmente a haber persecución de los cristianos y cuando empezaron a haber mártires, algunos cristianos empezaron a juntar los huesos de los mártires y tenerlos en cofrecitos como un recordatorio del mártir. Y empezaron a hacer cultos con esos huesitos ahí como un recuerdo de ellos. Esa práctica tan inocente en un principio se convirtió en una cosa que se llamaba antiguamente la veneración de las reliquias. Entonces, no todo lo que entró fue fruto de una influencia pagana, sino de errores en la práctica cristiana del primer siglo. Por eso es muy importante, queridos, que entendamos que la palabra de Dios siempre tiene que ser la base para toda fe y toda doctrina, porque si empezamos a crear doctrinas que no están fundadas fuertemente en la palabra de Dios, debemos tener la capacidad de rechazarlas, ¿ya? Bien, vamos a avanzar a nuestra pregunta número 6. Bueno, aquí vamos a avanzar rápido, Sí, ¿ya? cabe, pero mira, No. hay una cosa. En el cuadro abajo, Ujú, antes de que terminemos, nosotros quiero que quede claro porque eh, yo creo que siempre hay una confusión acá, siempre, en todo exacto, que son la comparación de los 1260 años,
los 42 meses, los 3 tiempos y medio, ¿ya? ¿sí? Entonces, que quede súper claro que los 1260 años son literales y Sí. los 42 meses son, también son literales, ¿verdad? No, 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 no. pues, Lo que pasa es que los 1260 años son mencionados como 1260 días. Y y el día profético, un año. Entonces, y los 42 meses serían también 1260 días proféticos, proféticos, ¿ya? claro, que se traducen en 1260 años literales. Perfecto, eso es lo que quería que ¿Ya? todos tuvieran Yo, claro. yo les puedo compartir esa imagen después en el WhatsApp, porque esa imagen aquí resume todo bastante bien. Así que ahí les voy a Ah, compartir para perfecto, que ahí está. no tengan duda, ¿ya? 3 veces como tiempo, tiempo y medio tiempo. Ya, esa es la que necesitamos. Vamos a la pregunta 6, Gabriel, vamos a avanzar un poquito más rápido. Aquí vamos a Sí, terminar. estaba bien relacionado con lo que estábamos ya conversando. Dice, ¿qué sucedió con una de las cabezas de la bestia? Pero ahora lo leímos en Daniel, ahora lo vamos a leer en Apocalipsis 13:3. Dice, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien, aquí vamos a responder resumidamente. Em, Fue herida de muerte, pero su herida fue posteriormente sana. Bien, ya vimos detalladamente que la herida de muerte fue el aprisionamiento del Papa Pío VI en 1798. Claro. Pero ¿cuál es la sanidad de, de ese poder? Aquí hay que ser cuidadoso, no hay una fecha ni un hecho puntual específico, pero sí la profecía habla de que ese poder del papado se iba a recuperar, iba a ser restaurado. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo de la restauración de la autoridad papal. Cuando el Papa fue apresado, la autoridad se acabó, ya no tenía autoridad sobre ninguna nación, el Estado del Vaticano no existía, ni nada. Pero pocos años después, ya muy pocos años después, se le restituyó al papado eh, por parte de Mussolini, se le restituyó al papado el Estado del Vaticano y también se hizo el Tratado de Letrán en 1928 donde se vuelven a restaurar muchos poderes de la Iglesia romana y territorios también. Em, y además empezaron a haber líderes mundiales que empezaron a expresar su admiración por diferentes papas a lo largo de la historia. Uno de ellos, Juan Pablo II. Aquí la lección menciona que la revista Times le otorgó el Hombre del Año, ¿no es cierto? En 1962 y en 1994 él fue el segundo papa en recibir ese título de nuevo. Ah, no, perdón. El primero había sido Juan XXIII, Juan 23, y después Juan Pablo II también recibió ese título del hombre del año. Y el Papa Francisco primero el 2013. Ahora, otros líderes mundiales y filósofos también han expresado su admiración por el Papa. Yo compartí allí internamente un texto que habla del filósofo, eh, se me olvidó el nombre de él, de un filósofo importante, destacado, que también expresó su admiración ateo por el Papa Francisco. Así que uno ve una restauración de la figura papal, de su poder, de su autoridad, que según la profecía, ahora ya estamos entrando en un terreno profético aún no cumplido, ese poder, esa autoridad va a volver a ser hegemónica, va a volver a ser más fuerte de lo que es ahora.
y va a volver a tener la capacidad de dirigir el rumbo de las naciones. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos entrando en un terreno no cumplido, en profecía no cumplida, que creemos dentro de lo que estudiamos de Apocalipsis 13 que ese poder y autoridad papal va a recuperarse aún más, a llegar mucho más autoridad entre las naciones. ¿Ya? Claro, Vamos a la pregunta número claro. 7. Sí, vamos a la pregunta, la penúltima pregunta, número 7. Este poder tiene una boca que habla arrogancia y blasfemias. ¿A quién difama este poder? Apocalipsis 13, 5 y 6. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Muy bien, entonces la respuesta sería, em, el nombre, la pregunta es, ¿a quién difama este poder? Entonces, el Exacto. nombre ¿A quién de difama este Dios, poder? su tabernáculo, tabernáculo y las potestades celestiales. Yo quiero ahora rápidamente mostrarles algunas diapositivas yo creo que les voy a mostrar 4 textos solamente, me parece que hay allí, porque hay muchos más. Yo después tengo compilaciones de muchas frases, muchos escritos de eruditos católicos respecto a esa autoridad papal que realmente suena muy fuerte a blasfemia. Entonces voy a proyectarlos para que ustedes sepan, no son escritos inventados, ustedes lo pueden buscar, encontrar en material didáctico o material de investigación católico mismo. Por ejemplo, Tal cual. el Papa puede, no estoy proyectando, ahí va, No, ahí sí. El Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con la plenitud de poder para atar y desatar sus ovejas. En Lucius Ferraris, Pronta Biblioteca, artículo 2, artículo Papa. claro. ¿Qué más? El Papa Nicolás I dijo en una ocasión, es evidente que los papas no pueden estar limitados ni desatados por ningún poder terrenal, ni aun por el apóstol Pedro si regresara a la tierra, ya que Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra. La divinidad no puede ser juzgada por ningún ser viviente. Entonces somos infalibles y cualquiera que sean nuestros actos, no somos responsables de ellos, sino ante nosotros mismos. ¿Ok? Historia de los papas, citado por Thompson, de Papacy and the Civil Power. El Papa León XIII, en una carta encíclica de fecha 10 de enero de 94. 1890, afirmó lo siguiente. Pero el supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano. Unión de mentes, por tanto, requiere juntos en perfecto acuerdo una fe, completa sumisión y obediencia de voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. The Great Encyclical Letters of Leo XIII. León XIII, en una carta encíclica de 20 de junio de 1844, dijo: nosotros ocupamos el lugar de Dios, pero nosotros ocupamos en esta tierra el El lugar lugar de de Dios Dios Todopoderoso. Todopoderoso, the Great Encyclical Letter of Leo Y que, XIII. claro. Bueno, mire, yo puse solo algunas frases, hay compilados mucho, mucho más largos, no quiero cansarlos allí con tantas frases, pero efectivamente es la realidad. Realmente hay una, una una arrogancia en los dichos, una blasfemia de ocupar el lugar de Dios. También hay otros que hablan del perdón de pecados.
no los tengo aquí, también lo dice. Entonces es algo que tenemos que entender que está totalmente en armonía con la profecía. La profecía ya lo había dicho que era así. Yo quiero leer solamente un texto aquí de Timoteo, y ese texto me gustaría leer, si podemos leerlo, Sí, por supuesto. Gabriel, Timoteo primera de Timoteo 2:15, dice porque es un texto muy 2:5, querido Jaime. importante. 2:5, perdón, sí. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, la Biblia es muy clara, queridos, en decir, solo hay un mediador entre quién, entre Dios y los hombres, Hombres. Jesucristo, hombre. Todas las escrituras, hermanos, atestiguan a Jesús como el único mediador, el único conector entre los hombres y Dios. Otro texto más para que ustedes entiendan eso. Por favor, no está aquí, pero quiero mencionarlo porque esta es una declaración muy importante de las Escrituras. Vamos allí al Evangelio de Juan, Primera de Juan capítulo 2, 1. 1. No, Evangelio de Juan. Ya. Ahí, Gabriel, por favor. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, aquí Jesús está haciendo una alusión a el sueño de la escalera de Jacob. Jacob, en un sueño, allí en Génesis, él ve, al estar acostado en una piedra que después él llama Betel, él ve una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y sobre esa escalera subían y bajaban ángeles. Él tiene un sueño, ve eso en una visión en sueños. Y Jesús, él, cuando hace esa colocación, los judíos entendieron inmediatamente que él estaba refiriéndose al sueño de la escalera de Jacob, porque ellos lo tenían muy presente. Las escrituras siempre estaban muy presentes en la mente de los judíos. Y él está diciendo que la escalera era él. O sea, la escalera une el cielo con la tierra. ¿Por qué Jesús puede unir el cielo con la tierra? Porque Él es plenamente Dios y es plenamente hombre. 100% Dios y 100% hombre. Esa cualidad única, no existe otro ser celestial que tenga esa doble naturaleza que puede mediar y conectarnos con la divinidad. Nadie puede hacerlo porque nadie es 100% divino y nadie es 100% hombre y 100% sin pecado, sin mancha. Solo Entonces, Cristo. solo Cristo puede mediar y conectar el hombre con Dios. Nosotros lo máximo que podemos hacer es, como sacerdotes terrenales, es llevar a las personas a conocer a Cristo. Pero su conexión con la divinidad solo puede ser realizada por Cristo. De tal manera que el concepto de la mediación de santos o de la persona más hermosa, más maravillosa, ¿quién es más maravillosa que María, como lo llama el ángel de Dios? Eh, eh, ¿Cómo le dice? Que el ángel de Dios le dice, María, se ha hallado gracia ante Dios, ante los ojos de Dios en ti, bendita eres entre todas las mujeres. Una mujer maravillosa, preciosa, de un testimonio seguramente hermosísimo delante de Dios, pero ella no puede ser mediadora entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque ella no es 100% Dios. Y de ahí viene justamente el problema de la divinización de María, de hacer la madre de Dios. Eso también es una blasfemia, porque Dios no tiene madre. Jesús es hoy, ayer y siempre. Entonces, allí hay un problema también teológico serio y que en el fondo lleva a una conclusión errada teológicamente, ¿ya?
Bien, última pregunta Vamos a la y pregunta número 8, cerramos. Javés. Dice, ¿este poder buscaría robar la adoración que pertenece solo a Dios? ¿Quiénes adorarán este poder? Apocalipsis 13:8. Ya, ok. Dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en los libros de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien. Entonces, ¿quiénes adorarán ese poder? Vamos a poner en forma resumida. Los que no tenían, tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. En esencia, queridos hermanos, lo que este texto de Apocalipsis está queriendo decir es que si yo estoy viviendo un cristianismo verdadero, un cristianismo sincero, un cristianismo donde yo pongo la palabra de Dios por sobre la tradición humana, yo voy a entender la verdad profética del último tiempo y no voy a adorar a la bestia. Cuando estudiemos un poquito más adelante, ya la bestia que sube de la tierra, vamos a entender qué es esa adoración, cómo se produce, pero en esencia yo voy a poner la palabra de Dios, a Dios mismo y a Jesús en primer lugar como autoridad máxima y nada que pueda sobreponerse a eso. ¿Por qué? Porque mi adoración, mi conversión es genuina, mi nombre está escrito en el libro de la vida. De esa manera debemos entender y perseverar en esta fe y en esta certeza. Amén. Amén. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión, ¿Mi, Gabriel? mi declaración de fe o leemos la conclusión? No, declaración de fe. Perdón, declaración de fe. ¿Qué quieres? Eso sí. Ya. Dice, creo que solo Dios es digno de ser adorado y deseo entregar mi vida a Él. Marquemos ahí con Amén. un visto bueno. Decimos la Ya. otra. Buscaré a Dios a través de Cristo, mi único y legítimo mediador. Marcamos ahí, por favor, con una X. Confesaré mis pecados solamente a Cristo, suplicándole que por sus méritos conquistados en la cruz, perdone mis pecados y me conceda un nuevo corazón. Qué hermoso Amén. esa declaración. Y mi decisión final dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí la, la proyección y vamos a irnos despidiendo de nuestros amigos de Facebook. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Gracias por haber acompañado este estudio. Hemos terminado la lección número 10 y como está mostrando allí Gabriel en la pantalla, yo creo que Invitarlo. vas a tener que hablar para que se vea, Gabriel. Una Invitarlo bestia a que sí, sube de la tierra. una bestia que sube de la tierra. Invitarlo a Exactamente. la Eso va a ser lección el asunto 11 que va a estar muy del interesante. próximo, de la próxima lección. Tal cual. Vamos, chao amigos de Facebook. Vamos a cerrar aquí la Chao, chao. transmisión.